Buenas noches. Continuando con mi pequeña charla de ayer, que quedó interrumpida por un problema técnico, pues yo grabo con mi celular y un problema de memoria, y yo realmente admito que no manejo muy bien este tipo de tecnología, ni ninguna tecnología en especial de las modernas, pero uno se va adaptando. Bueno, de cualquier forma, continuando con esta breve charlita sobre el tema que nos ocupa, obviamente las repercusiones de este virus y cómo se desarrolla esta pandemia en el planeta. Ahora, bien, tenemos que pensar que cada país tiene sus características personales, como cada cada persona tiene su carácter y hay 190, entre alrededor de 195 países en el mundo, en las Naciones Unidas. Entonces, reconocidos por las Naciones Unidas. Entonces, no todos los países, si bien vivimos en un sistema planetario de base económica capitalista, pero hay muchas alternativas y variantes en su aplicación. Lo sí que es uniforme es la concentración del poder económico en muy pocas manos. Alrededor de 2.000 personas tienen más de 1.000 millones de dólares, por supuesto, 60.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares. Ya es son cifras eh, absurdas, realmente absurdas. Eh, pero la reflexión que yo haría al respecto es que se impuso la línea de pensamiento del capitalismo absoluto anglosajón. Y este tipo de capitalismo fue echando raíces en el resto del mundo, con sus diversos matices. Pero, por ejemplo, en China, que adoptaron el sistema capitalista, lo mismo que en Japón, eh, pero no solamente es el sistema capitalista, sino es el sistema de vida, y en este aspecto hay una transculturación notable del estilo de vida americano, que tiene sus grandes variantes con respecto al estilo de vida europeo. Eh, Tiene otro tipo de connotaciones. Bien, ¿por qué digo esto? Porque cada país responde a las crisis de forma distinta, o se van tomando como ejemplos y modelos de otros países, porque nos encontramos en una situación inédita. Inédita en el sentido de que en lo que va del siglo no se ha producido una pandemia. Sí se produjo en otros siglos con distintas características y se han producido también de menor intensidad. Pero lo notable de esto es que nos encontramos eh, como sin defensas. Me hace acordar, como nos dicen los antropólogos, de las situaciones que tenían los hombres primitivos ante el temor de ser comidos literalmente por los animales. O sea, tenían miedo y vivían en angustia. La angustia es algo difuso, es un mundo que no conocían, que era angustiante, pero el miedo era el miedo a los animales realmente los comían. Bueno, nosotros hemos pasado en el siglo XXI a tener un miedo, una angustia colectiva
por algo difuso, algo nuevo, algo novedoso, que acostumbrados a que la ciencia en general puede solucionar la mayor parte de los problemas que se presentan con respecto a la salud, en fin, salvo los casos terminales, pero hablemos de la salud, que se ha prolongado la vida notablemente hasta 80, 85 años, de países que tienen ese tipo de vida promedio, y entonces surge la idea del pensamiento de la inmortalidad, es decir, que la idea de la muerte por algo desconocido eh, pegó muy fuerte. Y entonces vino un principio de angustia, después un miedo concreto, porque nos fuimos enterando de lo que era el virus y cómo atacaba el virus, y ya somos todos expertos en el virus, en el tipo de los ventiladores pulmonares y la canalización, o sea, ya todo el mundo habla con mucha familiaridad de esta patología. Pero sí algo es evidente de que el miedo es concreto, el miedo es concreto, pero después del miedo viene una fase de toma de conciencia y aceptación de la realidad, de la nueva realidad. Por un lado nos trae una gran frustración, pero también por otros lados hay personas que dicen, bueno, van a seguir su vida. O sea, no todas las respuestas son iguales y tampoco todos los gobiernos son iguales, dependen de las características eh, particulares de cada nación. La respuesta, por ejemplo, del Brasil, dirigida por un señor de extrema derecha con tintes fascistas, es muy distinta a la respuesta que puede dar una república como el Uruguay, por ejemplo, o la respuesta que da Estados Unidos, con también un autoritario en el gobierno, con rasgos narcisistas, reacio a la aceptación de los consejos de los científicos, pero por algo llegaron a ese poder. ¿Qué es lo que mueve a los pueblos a aceptar este tipo de dirigentes? Y hablando de dirigentes, bueno, podemos observar también la respuesta de Alemania, la respuesta de Italia y los conflictos que hay en esos países, o sea, las diferencias que hay en Italia entre el norte y el sur, en fin, cada país tiene sus características propias, pero eh, cuando el motivo de la agresión que percibe una sociedad, en este caso de un virus, entonces, bueno, acostumbrados a guerrear desde siempre, entonces se dice que estamos en guerra con un virus. Notable, ¿no? Pero cuando la gente se siente, entre comillas, en guerra, se une. En general, cada caso es distinto, pero tienden a las poblaciones a unirse. Vemos también, hablando de los líderes y las características personales, por ejemplo, el caso del presidente Putin en Rusia, que también desconocía, era un poquito reacio a cerrar la economía, y después como que el virus les pasa la factura. Lo vemos en el Brasil, lo vemos en Estados Unidos, en Rusia también, y en fin, y en los otros países que fueron lentos por diversas circunstancias.
Pero hay un hecho que me gustaría destacar. Si bien decimos de que China cerró un, una región de 70 millones y una ciudad, digamos, la blindó y se le acusa de haber demorado en las comunicaciones. Bueno, es un ida y vuelta pero hay un hecho que sí, no prohibió los viajes al exterior de ciudadanos chinos y bueno, de los ciudadanos extranjeros naturalmente, pero no los prohibió y esas 2 semanas había un sociólogo francés, hablaba de la compresión del tiempo y el espacio. Y en la actualidad hay una compresión del tiempo y el espacio porque el virus lo transportan los humanos muy rápidamente. Entonces, rápido en el tiempo y en el espacio. Se desplaza de país a país, de continente a continente. Y los países que tienen más conectividad eh, son los que, y especialmente las grandes urbes, son donde, digamos, prosperó lamentablemente este virus, este flagelo. Y vemos que eso sucedió generalmente, si tomamos, podríamos decir que en China que siguió la ruta de la seda, que fue hacia Europa. Y, y de Europa pasó bueno, ya a Estados Unidos. Pero en el sur, en el sur, tanto Chile como Argentina, con diversas circunstancias,